Bienvenidos mis apreciados hermanos a la lección juvenil de Escuela Sabática, que nos place compartir también con ustedes en este ministerio de No Te Subestimes. Bienvenido Edwin, y bueno, ya llegamos a la lección número 9, ya vamos casi que terminando, 3-4 lecciones más. ¿Qué piensas de esta nueva lección con un título bastante importante como todos, la historia de dos buscadores? ¿Qué piensas de este título? Se me viene a la mente cuando uno pues quiere encontrar algo. Puede ser en la casa o incluso uno se imagina encontrándose cosas. Exacto. Y no solo puede ser cosas materiales, sino a personas. Tal vez, muchas cosas en la vida que uno quiere encontrar, pero que sean buenas. O sea, uno no quiere como cosas malas, coloquemos ejemplo, que uno vaya por el camino y le salga a uno una serpiente bien grande, o un león, o un tigre. Yo creo que eso generaría antes pánico. Pero pues me parece interesante el título, la historia de dos buscadores. Y además que uno se siente como aliviado, cuando de pronto se nos pierde algo, por ejemplo las llaves de la moto, que uno no las encuentre por ningún lado, cuando por allá las encontró, las vio, como que un descanso, ¿no? Sí, eso también es bueno. O cuando uno no está buscando algo y lo encuentra, que uno hacía perdido. Eso también como dinero en el bolsillo, por ejemplo. Sí. Ay, encontré esto, qué alegría. Exacto. Mira, allí el texto clave para esta semana en Marcos 10, 19 al 21 y nos dice: ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando los discípulos de Cristo devuelven lo suyo al Señor, acumulan tesoros que se les darán cuando oigan las palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Deseado de todas las gentes, página 481. Bueno, ¿en qué podemos vislumbrar de este texto clave y de la sección de más luz? Me gusta la parte de la más luz cuando dice que los discípulos de Cristo devuelven lo suyo al Señor, acumulan tesoros en el reino de los cielos. Mire que eso es muy importante, poder devolverle al Señor. Y pues se habla de diezmos y ofrendas, fuera de diezmos y ofrendas, como esa gratitud que el Señor nos da diariamente, fuera de eso esa predicación, fuera de eso ese testimonio que nosotros debemos de tener ante las personas. O sea, hay muchas cosas que devolverle al Señor, y cuando nosotros devolvemos al Señor, entonces el Señor nos premiará en el reino de los cielos. Hay un versículo muy bonito en Proverbios que dice que al que el pobre da, al Señor presta. O sea, y en Mateo capítulo 25 versos 36 en adelante, ahí ejemplifica el que dio de vestir, el que visitó, el que dio de beber, el que dio de comer. Si hiciste esto a alguien, me lo hiciste a mí. Entonces es muy importante poder devolverle al Señor muchas cosas que Él nos da diariamente. Totalmente de acuerdo. Y vamos a mirar la parte de identifícate con la historia. Es un relato que creo yo que muchas personas conocen, pero pues vamos a centrarnos en la parte del título de la lección y por qué se encuentra en este relato. ¿Qué dice entonces allí, o de qué trata la sección de identifícate con la historia? Habla del buen samaritano, que está en el capítulo 10 de Lucas, allá lo podemos encontrar. Y es la historia de 4 hombres, digamos así, 4 hombres coloquémoslo por ahí unos 5 o 6 personajes, en los cuales encontramos a unos ladrones atacando a una persona. Encontramos a un levita, encontramos a un sacerdote y encontramos a un samaritano. Un samaritano podemos decir una persona común, un feligrés de una iglesia o un creyente en Cristo. Bueno, podemos colocarlo así. Y en esta situación pues ya sabemos que encontramos a un levita que va caminando, entonces ve a esta persona que fue atacada por ladrones, el cual pues necesita ayuda, y esta persona solo lo rodea y se va, no le presta la ayuda. Vemos también la situación del sacerdote. También encontramos que ve a la persona, no le presta la ayuda que necesita, lo rodea y se va.
muchas cosas que se ven hoy en día. Hoy, por ejemplo, encontramos necesidades y tal vez nosotros nos hacemos de la vista gorda, lo rodeamos y nos vamos. Pero en la última persona que se muestra acá, que es el samaritano, esta persona no lo rodea, llega, ve a la persona y le presta la ayuda, lo acompaña, lo lleva a un lugar y fuera de eso da para que lo cuiden. Entonces mire la importancia de devolverle al Señor lo que Él, digamos, nos ha dado. La gratitud que tenemos nosotros al Señor no se la podemos pagar ni con todo el oro del mundo, porque Exacto. pues eso es de Él. Pero sí podemos pagársela de esa forma, ayudando a nuestro prójimo. Es una historia que nos mueve a eso, que nos da ese incentivo de que podamos ayudar. Y muchas veces pensamos que para ayudar necesitamos ser ricos o tener demasiada posesión. Y desde lo más sencillo que el Señor nos bendice y nos da, nosotros podemos bendecir por medio de lo que Dios nos ha dado. Así que es algo muy muy bonito esta historia en ese sentido. Mira lo que dice allí uno de los puntos de vista. Uno no se da por vencido con una vida en el primer instante. Aquello que es toda la vida deberá rendirse en toda una vida. Es decir, es esa constancia, esa lucha, ese no desfallecer, ese continuar en el camino. Entonces es muy importante. Ya para como contextualizar, expliquemos un poco la historia en el sentido de, ¿hay alguna indicación en el texto que sugiera que alguno de estos dos buscadores fuera genuino? Es decir, que fuera real lo que pensaba, lo que dice. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué crees tú que había en los corazones de ese sacerdote y de ese levita? O sea, ¿qué habían ellos que no permitía como demostrar ese amor al prójimo? Mire David, que pues fue la lección pasada que nosotros pudimos notar que los fariseos, digamos, tenían algo y era que construían un muro ante las otras personas. Exactamente. O sea, eso era lo que pasa. Entonces, un fariseo en sí, para digamos, poder actuar de esta forma, debía ser esa persona otro fariseo o otro judío. Uh-huh. Eso era lo que pasaba. Entonces llegaban y encontraban a una persona que tal vez no eran de su pueblo, tal vez era de otro lado. Entonces no, yo no la voy a ayudar porque mi ley me prohíbe que nosotros ayudemos o que nosotros nos contaminemos con esa persona. Ahí es donde encontramos, por ejemplo, el relato de Hechos 10. Cuando el Señor le dice a Pedro, mata y come, le está hablando de las personas, o sea, de los gentiles. Y Pedro le dice, no, porque cosa inmunda no ha entrado en mí. Entonces, esto es lo que pasa. A veces esas personas guardaban como esa, estigmatizaban a las otras. Entonces, las personas y al ver un sacerdote y un levita a una persona ahí tirado, no, yo me voy a contaminar. Uh-huh. Entonces voy a seguir de largo. O sea, preferían seguir su costumbre que hacer la voluntad de Dios, que era ayudar al prójimo. Exacto, y mira que es algo muy cierto. Y eso puede pasar, y pasa hoy también. Muchas personas no ayudan por su color de piel, por su posición social, por sus ideologías, por sus creencias. Es decir, a veces juzgamos mucho a quién vamos a ayudar, pero no detenemos a pensar que, bueno, por alguna razón Dios pudo haber puesto a esa persona en nuestro camino. ¿Qué mensaje, Edwin, crees? ¿Cuál es el mensaje que tiene Dios para nosotros en estas historias? ¿A qué somos llamados con esta historia? Mire que lo voy a ilustrar con un versículo. Jesucristo, hablando de eso, Él dice, yo vine a este mundo a servir, no a que me sirvieran. Sí. O sea, ese es el mensaje de todos nosotros. El servicio debe de pregonar en nuestro corazón. Si nosotros nos nacemos para servir, entonces prácticamente estamos equivocados de vida, porque el servicio debería ser algo que salga de nuestro corazón genuinamente, no por obligación o por lástima como algunas personas lo hacen. Exactamente. Entonces de eso Dios conoce nuestro corazón y es lo más importante. Si hacemos algo para que nos vean, pues al final lo que importa es lo que estamos sintiendo y lo que estamos proyectando y lo que estamos mostrando a través de esto.
Bien, Edwin, para terminar ya esta lección, me gustaría leerte la parte final de la sección del viernes que dice lo siguiente. Medita en las experiencias de tu vida cuando tuviste que decidir entre dos cosas buenas. ¿Cómo tomar decisiones en cuanto a cosas nobles que deseo lograr? ¿Cuál es el punto de referencia por medio del cual escoges aquellas cosas que deseas o decides hacer? Dedica un poco de tiempo a analizar la vida de algún personaje bíblico que tuvo que tomar decisiones cruciales. Al contemplar su historia, considera la forma en que tu propia historia personal se torna relevante frente al gran desafío para todos aquellos que deciden seguir a Cristo. El desafío de colocarlo a Él por encima de todas las cosas. Y allí surge una pregunta para finalizar. Es complicado cuando tú tienes una decisión y sabes que los dos puntos son buenos y te ayudan, pero que definitivamente hay algo que debes elegir, ¿no? Y es una decisión que debemos tomar, dos caminos o dos situaciones. Pero ¿cómo nosotros podemos aprender entonces a poner primero a Dios en primer lugar, como lo hemos hablado en otras lecciones, para que las decisiones que tomemos estén alineadas con lo que Él quiere para nosotros? Hay un versículo muy bonito y es Hechos 5:29, David, que dice: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros vemos el historial del ser humano, vamos a encontrar que en Génesis 6:5 dice que su pensamiento era de continuo el mal. Y si nosotros vamos a la historia de Dios, nos ponemos a reflexionar sobre Jesús, vamos a encontrar que en Hebreos 4:15 dice que hubo un sumo sacerdote, o sea, que fue tentado en todo y no pecó. Entonces, ¿por qué lado nosotros nos debemos ir? ¿Por aquel que su pensamiento es de continuo el mal o aquel que no pecó? Por el que no pecó, claro. Yo creo que, o sea, y lo que Dios manda siempre es justo. O sea, Él nos manda que nos amemos uno a nosotros, eso es justo. Y nosotros vamos a encontrar en la historia del mundo que cuando el hombre no se ama, se crean guerras, se crean diserciones, y eso genera muchas, digamos, patologías emocionales. Pero cuando nosotros nos guiamos por el Dios, vamos a encontrar que todo eso cesa. Cesan las guerras, cesa el maltrato, cesa la explotación del hombre por el propio hombre. Muchas cosas pasan para bien de la humanidad cuando nosotros seguimos a Dios. Exactamente. Y creo que ese es el mensaje con el cual debemos quedarnos en nuestro corazón. Que podamos poner todos estos planes, todas estas metas y estos objetivos en las manos de Dios. Y que busquémosle, le buscamos a Él primero que todo y ya lo demás será añadidura. Gracias por quedarte hasta el final. Déjanos allí en los comentarios cómo tu experiencia con Jesús te ha ayudado a compartir esas bendiciones con los demás y cómo te has sentido al hacerlo. Dios te bendiga y gracias por apoyar nuestro ministerio de No Te Subestimes. Hasta la próxima lección número 10.